bendiciones vienen en forma de lluvia, que si tus bendiciones vienen en formas de lágrimas, que si se necesitan 1000 noches sin dormir para saber que tú estás cerca, que si todas tus bendiciones, que si todos estos problemas que vienen a la vida son bendiciones que vienen disfrazadas. Muchas veces nos concentramos en el dolor y nos olvidamos que el Señor está cerca de nosotros. Nos quedamos a la mitad del sermón el domingo pasado. Pero muchos de ustedes no estaban aquí el domingo pasado, así que no van a saber de qué se trata, ¿verdad? Así que tenemos que hacerle como se debe de hacer. Tenemos que decirles un poquito de lo que pasó el domingo pasado, ¿verdad? Para que puedan darse cuenta de lo que va a haber en este domingo. Les estaba diciendo el domingo pasado que el Señor nos ha dado el privilegio de ser mayordomos. Lo único que somos mayordomos en esta vida. Todo viene de parte del Señor y nada, absolutamente nada es de nosotros. El Señor nos lo da para que nosotros lo administremos. Desnudos salimos de nuestra madre, del vientre de nuestra madre, y desnudos vamos a regresar al vientre de la tierra. ¿Se acuerdan que les dije eso el domingo pasado? Así que todo lo que usted está almacenando, todo ese oro, todo ese dinero, todas esas cuentas bancarias, todas esas casas, todos esos carros, piensen quién se va a quedar con ellos, porque usted no se va a llevar absolutamente nada de ello. Nosotros solamente somos administradores. Así que una de las cosas que necesitamos aprender es recordar nuestra herencia divina. Y cuando les dije esto, les conté la historia del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 12, versículos del 24 al 27, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos, fíjese, y cuando dijeren vuestros hijos, nuestros hijos van a preguntar: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y es necesario que nosotros recordemos que hubo un momento difícil en la vida del pueblo de Israel. Hubo un momento tremendo en la que parecía que Faraón iba a destruir. Y a pesar de los milagros que estaba haciendo Dios, allí tenemos al pueblo amagado, con miedo, con temor. Pero el Señor dice: una noche yo voy a pasar por aquí esta noche, y el ángel de la muerte va a pasar y va a destruir al primogénito de cada familia, de todo Egipto, desde el rey hasta los animales. Y solamente aquella casa donde la sangre del cordero esté sobre la puerta, esa es la única casa que del ángel de la muerte va a pasar, y no va a haber muerte en esa casa. Yo quiero que ustedes recuerden por el resto de su existencia, y es así como nace la Pascua, algo que todavía nuestros hermanos judíos celebran hasta este día, y nosotros los cristianos celebramos la Santa Cena del Señor, porque el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Así que hay que recordar lo que ha hecho el Señor y cuál es nuestra herencia, y luego les dije que hay que recordar de dónde nos sacó el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21, fíjese que comienza con las palabras que recalqué hace un momento: mañana, cuando preguntare tu hijo. En otras palabras, nuestra mayordomía de nuestra herencia es tener que siga la segunda generación y la tercera generación y la cuarta generación. De hecho, el Señor dice en Deuteronomio que la bendición del Señor es hasta 1000 generaciones de los que buscan su rostro. Así que nuestros hijos deben de saber, y les dice allí: mañana cuando tu hija te preguntare diciendo: ¿qué significa la ley? ¿Qué significan estos testimonios? Entonces usted les va a decir: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es necesario
que nuestros hijos recuerden. Y si ustedes van a ese mismo capítulo 6 al principio, el Señor les dice, esta ley que yo os doy, este mandato que yo os doy, tiene que estar pintado en las puertas de su casa, tienen que traerlas colgando de sus brazos, de su frente, y se las vas a decir a tus hijos desde que se levantan en la mañana, en la noche, a toda hora, cuando vayan caminando, cuando estén en el campo, siempre vas a estar hablando de estas cosas. Y luego les dije que tenemos que recordar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguido nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Seguido nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Yo les decía a ustedes el domingo pasado que a veces es triste ver gente que viene con unas necesidades tremendas, pastor, totalmente destruidos por algún problema, un accidente o enfermedad. Y la fidelidad de esas personas ahí está mientras hay el problema. Una vez Dios hace el milagro, algunas personas no las volvemos a ver nunca. Esto es lo peor que podemos hacer. Porque para que nosotros tengamos la fuerza de seguir adelante en los momentos difíciles que van a venir en el futuro, porque van a venir momentos difíciles en el futuro, es recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. No podemos vivir en el eterno presente, ese es solamente Dios. Viene un futuro. Tenemos que recordar el pasado. Y el Josué les dice, allí en Josué capítulo 4, versículos 5 y 7, les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Cuando llegan allá a la mitad del Jordán, cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo qué significan esas piedras, le responderéis, oh, todavía recuerdo aquel día. Todavía recuerdo aquel día cuando nosotros íbamos caminando y el Señor le había dado la orden a Josué que los sacerdotes que llevaban el arca caminaran y caminaran rumbo al río y que no se preocuparan por las aguas del Jordán, que tal vez estuvieran derramándose sobre todos lados por las inundaciones, pero que no se preocuparan, que ellos solamente siguieran caminando, porque en el momento que sus pies tocaran el agua, las aguas se iban a partir. Y es exactamente lo que sucedió. Las aguas se partieron. Y entonces había aquí un milagro que contar a nuestros hijos. Y allí nos quedamos el domingo pasado. Música, por favor. ¿Qué hay? ¿Qué viene después? Necesitamos recordar las bendiciones que Dios da a nuestra vida. Necesitamos recordar la historia de acción de gracias. Todos, junto conmigo, vamos a repetir. Hay que recordar la historia de acción de gracias. Como en el salón de clase cuando éramos burritos y reprobábamos, ¿se acuerdan? Teníamos que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Otra vez, recordar la historia de acción de gracias. En esta semana yo andaba buscando material para contarles a ustedes la historia de acción de gracias. Y miren lo que me encontré. Algo triste. Decía la definición, acción de gracias tiene sus raíces en la tradición cultural y religiosa. Hoy en día, acción de gracias es celebrada como un día festivo secular. Hoy en día es celebrada como un día festivo secular. Wow. Yo no sé cuántos de ustedes saben de veras la historia del Día de Acción de Gracias, pero déjenme contarles un poquito. Antes de la Reforma, allá a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI,
La iglesia católica tenía, que entonces era la iglesia cristiana, la iglesia universal, tenía bastantes días festivos, tenía 95 días festivos y toda la gente tenía que ir a todos los días festivos, aparte de los 52 domingos que tiene el año. Imagínese usted, había más de 140 días en los que la gente tenía que ir a la iglesia y muchas de esas fiestas la gente tenía que pagar por ellos. Era requerido, no podían trabajar. Así que más de la mitad del año se la llevaban en la iglesia en puras fiestas. ¿Cómo sacaban dinero? Cuando vino la reforma, los reformadores, cuando vino Martín Lutero, cuando comenzó la reforma que ahora se conocen como los protestantes, estos hermanos redujeron el número de días festivos en la iglesia de 95 a solamente 27. Pero había unos hermanos, los hermanos moravos. Ellos decían, no debemos de tener ni un día festivo, ni siquiera debemos de tener Navidad, ni siquiera tenemos resurrección, solamente debemos de tener 2 días festivos. Un día de ayuno, para cuando todas las cosas van mal, tener día de ayuno, y un día de acción de gracias, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, solamente 2 días festivos. Y allí comienza la idea del día de acción de gracias. Fue en el año de 1621, en Plymouth, que ahora se conoce como Massachusetts, donde fue la primer servicio, la primer comida de acción de gracias, y fue por unos peregrinos de la iglesia de los peregrinos que venía de Inglaterra. Y Dios, a pesar de que muchos fallecieron, a pesar de que muchos murieron por el frío y otras cosas que no estaban esperando, tuvieron una buena cosecha ese año. ¿Hubo calabacita? ¿Hubo pavo? ¿Hubo elote? ¿Hubo pumpkin pie? ¿Hubo? Nomás quiero ver a cuántos hago que le hagan así. Ve a unos cuantos que ya le están haciendo así. Así que ya me voy a detener un poco. Okay. Y en esa primera celebración le dieron gracias a Dios por esa buena cosecha. Y comenzó una nueva tradición, una nueva herencia para este pueblo. Se cuenta que en 1623 hubo otra fiesta y luego se cuenta que hubo otras fechas en las que hubo otras fiestas de acción de gracias. Pero no fue hasta el año de 1789 cuando George Washington dio el primer día de acción de gracias de toda la nación. Y él dijo específicamente, va a haber un día especial de dar acción de gracias al Todopoderoso por todas sus bendiciones y por todo lo que Él ha hecho por esta gran nación. Esas fueron las primeras palabras de un presidente, del primer presidente de los Estados Unidos. Después de ello, ya no se sabe mucho de la historia, hasta el año de 1863, cuando Abraham Lincoln declaró que el Día de Acción de Gracias debería ser practicado por toda la nación en la misma fecha. Desgraciadamente, no se estableció una fecha donde se debería hacer el Día de Acción de Gracias. Y así seguimos teniendo acción de gracias sin que haya nada formal hasta el año de 1941, cuando Delano Roosevelt declara que el 4º jueves del mes de noviembre sea el Día de Acción de Gracias y que nadie debe de trabajar en toda la nación, sino que tome el tiempo para darle gracias a Dios. Desgraciadamente, allí hay un poquito de secularismo que está entrando, porque Delano Roosevelt lo hizo porque la nación estaba en problemas económicos. Y dijo él, para darle un poco de empuje a la economía, vamos a declarar un día festivo para que todo mundo compre pavos. Y fue así como el 4º jueves de cada noviembre celebramos acción de gracias. Muchos de ustedes están diciendo, pero ¿por qué tan temprano este año? Porque tristemente el 1 de noviembre fue jueves. Así que nunca va a haber un día más temprano para acción de gracias que el 22, así que gócelo, porque tal vez el año que entra, si cae viernes 1, eso quiere decir que el primer jueves va a ser como hasta el 7 u 8 y eso nos va a aventar hasta el 28.
Y no es bueno eso, porque entonces nosotros andamos corriendo, porque 28 es Acción de Gracias y a los 3 días ya es 1 de diciembre. Y los juguetes, y los árboles. Y todos ustedes preocupados, ¿verdad? ¿Por qué me va a traer Santo Claus? El Señor quiere que reflexionemos en esta mañana. Cuando Él está hablando al pueblo allí en Deuteronomio capítulo 6, un momentito después de eso, el Señor comienza a hablar con ellos y les dice, yo quiero que ustedes recuerden, porque yo conozco la tendencia de ustedes. Nosotros los humanos somos muy mal agradecidos. Es parte de nuestra herencia adámica. Es parte de que nacimos en pecado. Es parte del que somos mal agradecidos, punto. Y se nos olvida quién nos ayudó a llegar a donde estamos. Se nos olvida papá y mamá, se nos olvidan los maestros, se nos olvida, olvídense del pastor, se nos olvida todo mundo que nos ayuda. Pero el Señor Dios dice que debemos de tener mucho cuidado y les dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, fíjese bien, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. ¿No está describiendo a Estados Unidos? Está describiendo a Estados Unidos. Comemos y nos saciamos y tenemos buenas casas en que habitemos y las vacas y las ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se multiplica, y todo lo que tenemos se aumente, y se enorgullezca nuestro corazón. Y nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. El pueblo de Israel le sucedió. El pueblo de Israel se olvidó de todo lo que el Señor había hecho con ellos y cómo con mano poderosa los sacó de tierra de servidumbre. Y las vacas y las ovejas que se multiplicaron y el oro y la plata que se multiplicó era porque Dios lo había hecho posible. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿No describe esto a muchos de nuestros amigos? ¿No describe esto a los jefes en el trabajo? ¿No describe esto a muchos de nosotros? ¿No decimos porque yo puedo y porque yo hago y porque yo tengo la habilidad mental y porque tengo las fuerzas físicas? Tengo lo que tengo porque yo soy el que trabajo. La palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Póngame atención. Este fin de semana vea las noticias. Tal vez este jueves en la noche ya salgan las noticias. Tal vez este viernes o sábado salgan las noticias y le van a decir a usted las noticias cuál fue el impacto de este Día de Acción de Gracias. Por ahí están diciendo que ya no hay Viernes Negro, Black Friday. Ya no va a haber. Porque en su afán de las riquezas, las compañías grandes, ¿se acuerdan cuando empezaron a abrir a las 6 y luego abrir a las 5 de la mañana el jueves? Y luego abrir a las 4. El año pasado abrieron a medianoche. ¿A qué horas van a abrir este jueves? Qué bonito. Ya usted sabe a qué horas. Qué bonito. Era una prueba, era un examen a ver si lo pasaban, pues lo reprobaron. Solamente
Walmart anunció que iban a abrir a las 8 de la noche este jueves. Pero luego vino otra tienda y vino otra tienda. Y lo último que había oído ya eran 5 diferentes tiendas que iban a abrir a las 8 de la noche. Y yo le venía diciendo a Aurora, qué desvergüenza, y perdóneme la expresión, qué desvergüenza de gente. Porque muchos de ellos nunca tienen un día de descanso. Y el único día de descanso que tienen es el jueves, porque el viernes los van a hacer que trabajen. Ahora ni siquiera el jueves. Come rápido y vente a trabajar. Y casi estoy seguro que le hacen lo que me hacían a mí cuando joven trabajaba en la Coca-Cola. La Coca-Cola vive solamente de sodas. Y en el verano, todas las sodas que pueda tomarse usted y que nosotros podamos venderle. Y recuerdo bien que era viernes y nomás llegaba el jefe y nos decía, mañana y el domingo vamos a trabajar. Y alguien decía, ya tenía planes. Allá se queda porque no hay trabajo si no viene. Me acuerdo que me ponía lleno de bendición yo. ¿Por qué? Porque no les importa, solamente les importa sacar ganancias, hacer riquezas. Y este jueves, el impacto de Acción de Gracias se va a medir en el número de pavos que se vendieron, se va a medir en el número de cervezas que se vendieron, se va a medir en el número de pumpkin pies que se vendieron. Y yo desde ahorita le digo lo que va a estar pasando en la casa de la mayoría de las personas de Estados Unidos. Van a estar allí los pobres que no tienen nada, pegados enfrente de la televisión viendo a los Cowboys. Gracias a Dios por los Cowboys. Y pobrecitos, porque no tienen televisión de 52 pulgadas, solamente de 36 o de 41. Porque en este país todo mundo está regalando pavos. Y no hay nadie que no pueda tener pavo a menos de que no quiera levantarse. Que me lo traigan a la casa, por favor. Y ya cocinado. Pero si no son así, va a tener pavo en su casa. Y la casa va a estar llena. Y va a haber pies de todos sabores. Y la mesa va a estar llena. Y la gente va a estar una emborrachándose y otras solamente riéndose y pasando un buen tiempo. Y en la ventana, por afuera de la ventana, va a estar Jesucristo viendo lo que está pasando adentro. Y no va a poder entrar porque no hay lugar para Él en el mesón. Y la historia de Jesús, no encontrando lugar en el mesón, se vuelve a repetir miles de veces en este día de Acción de Gracias. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Nosotros como cristianos debemos recordarles al mundo de que toda buena dádiva y todo don perfecto y toda fuerza de nuestro cuerpo y toda habilidad mental de nuestra mente y absolutamente toda bendición desciende del Padre de las luces. Porque en un instante el Señor nos puede quitar todo lo que nosotros decimos que nuestras fuerzas nos han traído. Así que yo le invito a que este jueves, antes de comer, recuerde todo lo que el Señor ha hecho en su vida y sea agradecido. Dele gracias al Señor. Y también permita que Él ocupe el lugar principal en su mesa. No lo deje en la ventana viendo hacia adentro. Invítelo a que Él venga a ser parte de su comida de Acción de Gracias este jueves. Sea agradecido y que el Señor lo bendiga en esta mañana. Voy a hacer una oración y después de la oración le voy a
pedir que se vuelva a sentar, le vamos a dar instrucciones para la comida de esta mañana. ¿Quiere ponerse de pie?